arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de corazón de nuestros pecados, para entonces, hermanos queridos, recibir el perdón que tanto estamos buscando. El más grande impedimento entre nuestra amistad con Dios también es la culpa. Muchos hoy sufren por los estragos de la culpa del ayer. Muchos viven sintiéndose culpables por las cosas del pasado. Yo voy a pedir a alguien, si puede, por favor, pedirle a los niños un poquito más bajito. Muchos sufren hoy por los estragos de la culpa del ayer, les decía. Muchos desórdenes psicológicos y emotivos crecen en un corazón que ha sido plantada la semilla de la culpa. Viven sintiéndose culpables por las cosas del pasado, porque no buscan el camino del arrepentimiento y del perdón. Simplemente sienten culpa y no pueden avanzar. Ahora, es verdad que la culpa puede destruir matrimonios, la culpa puede promover suicidios, destruir la personalidad humana, la culpa puede hacer grandes estragos. Y yo creo firmemente que la culpa debe ser eliminada si queremos experimentar victoria en nuestras vidas y queremos en verdad experimentar lo extraordinario de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia. Hay demasiada gente que se siente culpable por cosas del pasado. Aunque recibieron a Jesucristo como su Señor y su Salvador, aún viven llenos de culpa en lo profundo de su corazón. Ahora, hay dos tipos de culpa: la culpa falsa y la culpa verdadera. La religiosidad, ya sabemos todos que trae culpa y trae condenación. Ahora, la culpa falsa tiene como origen a Satanás. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo y dicen debemos rechazar toda falsa culpa? Amén. Debemos rechazarla, porque el origen de esa falsa culpa es Satanás, el mentiroso. Él nos acusa y viene y murmura a tu oído y te va a decir que no eres bueno para nada. Te va a decir que eres un pecador. Te va a decir cómo puedes orar, farsante. Te hace sentir culpable, te hace sentir mal, te hace sentir un desastre. Hace sentir que no tengas ganas de seguir viviendo. Hace sentir que no tengas ganas de ir a la iglesia, de que no tengas ganas de orar, de buscar a Dios, porque te hace sentir culpable. El origen de la culpa falsa es el diablo. Pero está la otra culpa. Es la culpa verdadera. La culpa que trae convicción de pecado. Muchos se sienten culpables porque simplemente son culpables. Ahora, la diferencia entre la acusación de Satanás y la convicción del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? Que la acusación de Satanás es que el arrepentimiento es imposible. El diablo va ahí, te va a hacer sentir culpable y te va a hacer creer y pensar que es imposible que vos te arrepentís y que si te arrepentís, eso es superficial. Y la convicción del Espíritu Santo es específica y siempre nos guía a un arrepentimiento. Cuando es el Espíritu Santo que te hace sentir responsable, que hace sentir tus culpas porque simplemente sos culpable, es el Espíritu Santo que te lleva al arrepentimiento y a reconciliarte con Dios. Hay una gran diferencia. No es aliviar solamente nuestra conciencia, no es solamente para poder pasar el momento amargo por la culpa de haber hecho mal las cosas, sino que me lleva a arrepentirme y arreglar mis cuentas con Dios y con los que he ofendido. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Amén. Hay demasiada gente que tiene remordimientos y no tiene arrepentimiento. ¿Escuchó lo que dije?
Demasiada gente que está llena de remordimiento, pero no de arrepentimiento. Yo le voy a definir la palabra remordimiento. La palabra remordimiento es una inquietud tras una acción propia censurable. Eso es remordimiento. Hice algo mal, cualquier cosa, lo que usted quiera, y me siento allí, siento como que esa acción que hice me censura, me siento mal por lo que hice, pero no me arrepiento. Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Podemos ver en la televisión varias veces criminales que confiesan que sentían mucho remordimiento por lo que habían hecho, pero nunca se arrepintieron por lo que hicieron. ¿Cuánto entienden lo que digo? Amén. La confesión de pecados es el resultado de la luz de Dios brillando en nuestros corazones. Cuando hay confesión y verdadero arrepentimiento, entonces habrá una liberación de ríos de gracias de Dios hacia nuestra alma. Habrá una verdadera restauración. No será simplemente un remordimiento y sentirme mal por lo que hice, sino que vendrá ese río de gracia de Dios en arrepentimiento que hará que yo me aparte de eso malo que había hecho. ¿Sabes cómo puedes tú deducir si en verdad te arrepientes de tus pecados o solamente sientes remordimientos por tus pecados? Porque si te arrepientes, te apartas. Y si continúas en lo mismo una y otra y otra y otra, simplemente estás sintiendo remordimiento, pero no arrepentimiento del pecado. ¡Wow! Mirarlo a Pedro y decirle: te están hablando, Pedro. Y Pedro mirarlo a Francisco y decirle: te están hablando. ¿Me entienden lo que digo? Remordimiento es una cosa, arrepentimiento es otra. Tiene que haber arrepentimiento en mi corazón para que ese río de gracia de Dios llegue a mi vida y yo pueda vivir lo extraordinario de Dios y pueda fluir en mí todo lo que el Señor quiere para mi vida y mi familia. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Hermanos, ocurre algo cuando hay arrepentimiento. El amor y la gratitud fluyen del corazón que ha sido favorecido por Dios. La culpa es quitada de nosotros cuando hay arrepentimiento. Yo siento un alivio, hermano, impresionante. Es como que me sacan esa mochila pesada. Siento que esa carga ya no está en mí cuando me he arrepentido de corazón y me he apartado de eso. Pero cuando simplemente es remordimiento y la gracia aún no me ha alcanzado, porque solo siento remordimiento, voy a seguir sintiendo esa culpa y esa carga sobre mis espaldas todo el tiempo. Cuando uno ha sido perdonado, tiene una fuente viviente en el corazón. Ahora tiene la habilidad de favorecer a otros y no de condenar. Cuando uno realmente ha experimentado el arrepentimiento de parte de Dios, es una persona que no condena a los demás. Porque ha entendido que la gracia de Dios, el favor de Dios lo ha alcanzado, se ha apartado de eso y no condena a los demás. ¿Cuántas veces he visto personas hablar y decir, no acá en la iglesia, en otros lugares? Y condenar y señalar con el dedo y decir, sos un pecador, sos una pecadora porque
hiciste esto, hiciste aquello, y se olvidan de dónde Dios los rescató a ellos. Cuando nos ponemos por jueces de los demás y nos olvidamos que nosotros también hemos sido perdonados por la gracia de Dios, estamos cometiendo un gran error. Un gran error. Juan 1:14 dice: el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El perdón a otros es el desborde de la vida de ese hombre o de esa mujer que ha sido perdonado o perdonada. Vuelvo a repetir Mateo 6:12: Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuán dispuestos están a perdonar a los que le hirieron y le lastimaron? ¿Cuán dispuestos están a arrepentirse de sus pecados? ¿Cuán dispuestos? Hermanos queridos, cuando uno rehúsa perdonar a otros, hay un impedimento para el flujo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando yo me rehúso a perdonar a quien me ha ofendido, cuando yo no tomo la decisión y la determinación de perdonar a quien me lastimó, estoy impidiendo que la gracia y los favores de Dios vengan y llenen mi vida. Hay dos venenosas y mortales actitudes del cristiano. Escuchen lo que le digo: la culpa y la amargura. La culpa es el resultado de nuestras acciones. Oiga bien lo que le digo. La culpa es el resultado de nuestras acciones. Y la amargura, ¿cuántos sintieron amargura alguna vez en la vida? No levante la mano, por las dudas. Es el resultado de las acciones y de las palabras que alguien nos ha dado a nosotros. A través del resultado de las acciones y de las palabras de otra persona sobre mi vida, me ha producido amargura en mi espíritu y en mi corazón. Me he sentido amargado, triste. Me he ido a dormir y en medio de allí, cuando quería conciliar el sueño, venía la amargura, la tristeza, el dolor por lo que otros han proferido sobre mí, que te quitaba el sueño, te quitaba el hambre, te quitaba las ganas de vivir, de seguir adelante. La amargura es eso. Es el resultado de las acciones y de las palabras de otra persona que han conferido sobre ti. El cristiano debe luchar contra esos dos pecados mortales: la culpa falsa y la amargura, porque ambos están opuestos al trono de la gracia de Dios. La gracia no puede fluir cuando estos pecados están en nuestras vidas. Y bien digo, son pecados en nuestras vidas. Aleluya. Mateo 18, 22 al 35. Ya estamos casi terminando. Está la historia de dos esclavos. Uno debía a valor de hoy como 10 millones. Y el Señor perdona esa deuda, a su Señor lo perdona porque era impagable para ese hombre esa deuda. No iba a poder pagar eso. Era una suma gigantesca para que este hombre pudiera pagarla. Entonces, cuando él clama misericordia, le dice: perdóname, dice. Yo voy a ver, no me eches a la cárcel, no me detengas, dice, ten misericordia de mí, yo voy a ver cómo hago para pagártelo. El amo sabía que era imposible que pudiera pagar esa deuda y dice que fue movido a misericordia y le perdonó. Pero dice que este salió delante de ese amo y encontró a uno que le debía como el salario de un día. Y el otro le dijo: perdóname, ten misericordia de mí,
yo voy a ver cómo hago para pagarte, no me eches a la cárcel, tengo una familia, ya te voy a pagar, por favor, ten misericordia de mí. Y dice que le habían perdonado la deuda de 10 millones, dice que no quiso perdonarlo y lo echó a la cárcel. Entonces, ¿qué ocurrió? Se enteró el amo que le había perdonado a lo mandó a buscar y le dijo: ¿cómo pudiste hacer eso? Yo te perdoné a vos la deuda impagable y vos no pudiste perdonar a quien te debía a vos. Y agarró y lo echó también a la cárcel. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo? Hermanos, cuando no perdonamos, viene el verdugo. Y el verdugo es la amargura. Cuando no perdonamos, vivimos sin la gracia de Dios. Y cuando tenemos amargura y no tenemos la gracia de Dios, entonces nuestro corazón está atormentado. Y el atormentador muchas veces es llamado amargura. Y nos atormenta de día y de noche. La amargura es mala y es destructiva. Nos aparta de la gracia de Dios. La amargura hace que nuestra oración sea ineficaz. La amargura hace que nuestra oración no pueda llegar al trono de la gracia de Dios. Es como una barrera que hay allí, hermano, que hace que nuestra oración no pueda ser elevada. Hay que quitar de nuestros corazones todo tipo de amargura. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. He escuchado a personas que dicen: no puedo perdonar, me hirieron tanto, me hicieron tanto daño que simplemente no puedo perdonar, no puedo. Yo conocí una vez a una mujer anciana. Tendría como 45 años. Nadie dijo nada. ¿Qué pasó, hermano? Una mujer anciana de verdad. Vamos otra vez. Muy anciana. Y esta mujer anciana sufría de dolor en los huesos, estaba postrada en una cama. Y cuando estaba hablando con ella, el Espíritu Santo me dice: decirle que tiene que perdonar. Le dije: ¿usted tiene algo en su corazón que no ha perdonado aún? Y la mujer comenzó a llorar y comenzó a contarme su triste historia, una historia realmente triste. Y me dijo: nunca, jamás los voy a perdonar. Y usted escuchaba su relato y podía decir: esta mujer tiene razón. Prefirió morirse en esa cama llena de dolor y de amargura y de tristeza y de depresión. Se murió, pero no perdonó. Decidió no perdonar. Y la gracia y los favores de Dios no pudieron fluir sobre ella. Y qué tremendo es esto. Yo me pongo a pensar y digo: qué bárbaro. La persona herida al final es quien termina sufriendo todas las consecuencias. Porque quizás el que te hizo daño se arrepintió y pidió perdón a Dios. Y se arrepintió de eso y se dio cuenta de su pecado y arregló sus cuentas con Dios. Y hoy es feliz. Pero vos que sufriste los daños y no podés perdonar, vivís a través del verdugo de la amargura, perdiéndote el río de bendiciones de gracia que Dios tiene para vos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Que tenemos que perdonar. Si queremos terminar un año en verdad en bendición y en victoria, tenemos que perdonar a quienes nos lastimaron. Y creo que Dios está hablando en esta noche. Yo termino diciendo, hermanos, que sí podemos perdonar, porque nosotros ya fuimos perdonados por el Señor. Nosotros somos como ese criado que debía mucho, y Dios nos perdonó y nos liberó. Nosotros tenemos que perdonar. Hermanos,
Amigos, esto es una realidad, que a menos que hagamos algo al respecto, nunca va a ocurrir ningún cambio. Podrán venir los mejores predicadores del mundo, hablarte los más ungidos del planeta, y podrán orar por vos y derramar bidones de aceite sobre tu vida que representan la unción del Espíritu Santo. Pero si estamos lejos de la gracia de Dios, estamos en desgracia. Dios esta noche nos hace una invitación. Nos invita a perdonar, a soltar las cosas que nos atan al pasado. Nos invita a buscar la gracia y la santidad para que terminemos un año en bendición y en victoria. Si queremos vivir en lo extraordinario de Dios, necesitamos urgentemente hacer algunos cambios en nuestras vidas. Si queremos ver los milagros de Dios, debemos examinar nuestros caminos. Ser sinceros con Dios, examinar nuestros caminos, y si hay cosas que arreglar con el Señor, arreglarlas. De nada sirve quejarse de que nada sale, de que no puedes prosperar. De nada sirve echarle la culpa a tu esposa o a tu esposo por lo que están pasando. De nada sirve culpar a los hijos o a los padres, al pastor, a los líderes, a los hermanos. De nada sirve. Vivimos tiempos peligrosos. Es tiempo de vivir vidas que agraden a Dios para poder soportar los embistes del enemigo. Vidas que agraden a Dios, para que la gracia del Señor nos ayude a que nuestra vida realmente le agrade. Hermanos, este es el final. Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dice Jehová. Así dice el Señor a ustedes en esta noche y a mí. Paraos en los caminos y mirad. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y aquí hay algo más que la Biblia dice. Mas aquellos que estaban escuchando dijeron, oiga bien lo que dijeron, no andaremos. El Señor les estaba invitando a que se detuvieran en los caminos, que miraran, que preguntaran por las sendas antiguas y que preguntaran cuál era el buen camino para andar por él, para que iban a hallar descanso para su alma. Y ellos dijeron, no andaremos. Es muy fácil salirse del camino. Es muy fácil perder la orientación. Si quitamos los ojos de Dios, tendemos a desviarnos, iglesia. Ellos dijeron, no andaremos. ¿Qué respondemos nosotros en esta noche? ¿Estamos dispuestos a perdonar? ¿Estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad y a decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, de mis faltas? Y no mirar al otro pensando y culpando que el otro o la otra es el culpable o la responsable. Ponete en pie, por favor, y oramos.